Si es para Dios, désela más fuerte. Bendito su nombre, Padre. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. También los que se conecten a través de las redes sociales, bienvenidos a este canal de Ministerio de una Vida. Miren, mis hermanos, yo me siento gozoso cada vez cuando el Señor me da un privilegio porque de entre de todo el pueblo siempre Dios escoge uno. Y escoge el que está dispuesto. La verdad, preparación no tenemos, pero tenemos un corazón dispuesto para trabajar para Dios. Y así que me siento tan gozoso. Y si no sé usted cómo viene, cansado, con problemas, atribulado. Yo no sé cómo usted viene, pero sé que cada persona tenemos una lucha diaria. Pero eso no impide que nosotros vengamos a glorificar el nombre de Dios. Que eso no impide que no vengamos a escuchar el mensaje, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo solamente soy una vasija, pero el que hace la obra, se llama Dios. ¿Cuánto estamos bendecidos? ¿Cuánto estamos gozosos? Si estamos gozosos, yo no sé si usted ya saludó a su hermano. Si no ha saludado, ese es tiempo que lo haga. Dile que el Dios que yo sirvo haga prosperar su camino. El Dios que yo sirvo te bendiga y te bendiga mucho. Que el Señor Todopoderoso haga cancelar todo argumento del enemigo. Que esta mañana usted se va a regresar a su casa bendecido. Que esta mañana usted va a regresar a su casa con una bendición sobrenatural que usted no se da cuenta, pero sé que en el mundo espiritual usted va a regresar bendecido y yo lo declaro en el nombre de Jesús que así sea. Si usted ha venido con sueño, usted va a regresar despierto. Si usted ha venido con dolor, usted va a regresar con sanidad. Si usted ha venido con tristeza, yo sé que va a regresar con una felicidad, la felicidad de Cristo Jesús. Y si usted está, désele una ofrenda de palmas al Señor, que Él se lo merece. Aleluya, gloria a Dios. Así que pongámonos de pie, mis amados hermanos. Vamos a iniciar esto con una pequeña oración que sea Dios obrando en esta mañana. Así que Dios ya empezó a obrar desde la mañana, pero que Dios siga manifestándose en esta mañana. Oh Dios, Santo de Israel. Gracias, amado Dios, por esta mañana. Gracias, amado Dios, por esta mañana, Señor, que nos has permitido, Señor, estar en este lugar. Me presento, pues, Padre, delante de ti, Señor. Solo soy una vasija delante de ti, Padre. Solo soy, Señor, barro en tus manos, Padre, que el que hace la obra se llama Jehová de los ejércitos. El Dios, el que hace la obra. Yo solo vengo dispuesto a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Padre, prepare el corazón de mis hermanos, de mis hermanas. Prepare el corazón de aquellos que no pudo venir, Señor, en esta mañana. Aquellos, Padre, que se van a conectar en las redes sociales. Abre su corazón, Padre, para que este mensaje caiga en buena tierra. Para que puedan, Señor, guardar tu palabra y guardar este mensaje, Señor. Dios mío, toma el control, Señor, en este momento. Cambia esa atmósfera, Señor. Cambia, bendito Dios. Una atmósfera, Padre, de pereza, de sueño, que se ha cancelado en el nombre de Jesús y se activa una atmósfera celestial llena de gozo, llena de avivamiento. Que así sea, Padre, conforme tu voluntad y no la mía, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Es un gran privilegio de poder estar aquí nuevamente delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y yo sé que los que nos toca compartir la palabra, yo sé que ya no solo estamos predicando acá en este lugar, sino que también ya estamos predicando afuera. Y qué bendición. No sé si habrá alguien que ha venido por primera, segunda vez. Si todos somos de casa, gloria a Dios. Así que vamos entrando a la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y yo sé que va a ser de mucha bendición. Pues en esta mañana vamos a hablar bajo el tema de algo muy bonito, de algo muy maravilloso. Que algo cuando Dios empieza a trabajar en su vida, Dios no se queda a media. A veces solo somos nosotros los que a veces nos cansamos y damos más
espacio, el lugar, el enemigo que gobierna nuestra vida y nos quedamos a media. Pero algo que entendí, lo que dice la palabra de Dios, que lo que Dios comienza, Él lo perfecciona hasta el día del Señor Jesús. Entonces en esta mañana el tema se llama lo que Dios comienza, lo termina. Lo podemos encontrar en el libro de Filipenses 1:6. Lo invito a que vayamos al libro de Filipenses 1:6 para iniciar en este poderoso mensaje. Gloria al Señor. En el libro de Filipenses 1:6. Cuando lo tengan, referencia a la palabra, nos ponemos de pie y vamos a leer lo que dice las Sagradas Escrituras. Amén. Qué bueno es Dios. Dice así la palabra de Dios en el libro de Filipenses 1:6. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Pueden tomar asiento. Ahí podemos vernos, mis amados hermanos, hermanas, que es lo que cuando Dios empieza a trabajar en su vida, Dios ya nos ha escogido desde hace mucho tiempo, antes que nosotros naciéramos. O sea, que usted que está acá en este lugar, usted que nos está viendo a través de las redes sociales, no es una casualidad, sino que Dios ya ha tenido un propósito sobre su vida, sobre cada uno de nosotros. Y el trabajo que Dios comienza, Él lo perfeccionará. Él lo termina, Él no se queda a media. Entonces a veces nosotros somos los que nos desmayamos en el camino, así como el pueblo de Israel. A veces hay algunos que se les terminaron las fuerzas, hay otros que por causa de las enfermedades y por motivo de muchas cosas, o hay algunos que en transcurso que estaban en el desierto empezaron a murmurar que es mejor si hubieran quedado muertos ahí en Egipto, a que estuvieran ahí aguantando hambre en el desierto, porque ellos querían ver rápidamente la respuesta de Dios, la tierra prometida. Y a veces nosotros así también empezamos a caminar en el Evangelio de Cristo, que ya queremos ver el resultado. Ya caminamos 1 año, 2 años, 3 años en el Evangelio, ya queremos que todo nos marche para bien. Pero ciertamente en este país estamos en un lugar donde fluye leche y miel. El Señor nos ha bendecido, el Señor los ha guardado de la salud, de muchas cosas, nos ha rescatado de la muerte. Pero en sí estamos en un lugar donde fluye leche y miel, pero la tierra prometida donde nosotros estamos luchando para ir no es aquí en la tierra, sino que es allá con Cristo Jesús en la segunda vida. Y si nosotros en transcurso que estamos caminando aquí en el mundo, es como estuviéramos en el desierto, como pasó al pueblo de Israel. Y a veces muchos cristianos a causa de las pruebas, a causa de las luchas, nos afligimos. Y se nos termina la fuerza y lo que hacemos es retirarnos del Evangelio prácticamente. Porque el enemigo así trabaja. Primero pone contiendas en el corazón de la humanidad, malos pensamientos, desánimos, y los separa. Ya cuando usted está solo, ahí cuando el enemigo empieza a trabajar más hacia su vida. Y en fin, etcétera, etcétera. Así va el proceso como el enemigo trabaja, y en fin de cuentas, probablemente que hay personas que pueden regresar al mundo. Y entonces el enemigo trabaja astutamente, pero es más grande la sabiduría que Dios da a su pueblo para que podamos caminar en el Evangelio, o sea, con pruebas y luchas, que eso no impide que sigamos, porque Dios tiene un propósito hacia su vida y hacia mi vida. O sea que no es una casualidad que nosotros estamos acá, sino que hay propósito todavía que hay que cumplir, o que Dios va a cumplir en nuestra vida. Simplemente aferrémonos de Dios, agarrémonos de la mano de Dios y sembremos nuestros pies en el Evangelio, porque si nosotros tal vez un día sí, un día no, entonces es una área que el enemigo tiene parte que entra en nuestra vida. Por eso cuando nosotros tomamos esa decisión: Señor, yo te acepto como mi Salvador, yo te acepto como mi Señor, que nos da la segunda oportunidad de vivir. Entonces seamos fieles a Dios, para que Él sea fiel con nosotros también. Entonces, Dios tiene propósito, tiene planes con cada uno de nosotros.
Y antes que a veces nosotros, algunos que antes que nosotros naciéramos, ya Dios ya tenía preparado ya el destino para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que había un hombre que antes que él naciera, antes que la mamá se quedara embarazada, Dios ya lo había escogido. Dios ya lo había santificado. Dios ya lo había elegido antes que naciera. Yo no sé qué propósito Dios tiene sobre sus vidas, pero en sí lo que yo sé, que Dios lo ha traído a este lugar con algún propósito. Yo no sé qué propósito, solo usted lo sabe. Pero en sí, hay un hombre en la Biblia que antes que él naciera ya el Señor ya lo había preparado, ya lo había santificado, ya lo había apartado antes que naciera. Y uno de ellos es el profeta Jeremías. Lo encontramos en el libro de Jeremías 1:4. Vayamos ahí para que podamos entender que a veces no es casualidad que nosotros vengamos a este lugar. Gloria al Señor. Qué maravilloso es el Señor, amada iglesia, que el Señor nos tiene con salud. Hay muchos lugares que están pasando por tribulaciones bien difíciles, pero usted y yo que estamos acá, sintámonos bendecidos de parte de Dios, sintámonos gozosos delante de la presencia de Dios, porque cada uno tenemos una lucha diferente a diario. Y según la fe cristiana, que Dios trabaja en la vida de las personas de diferentes maneras, ¿verdad? Pero con un propósito. Dios no trabaja en vano, sino que cada vez que Dios trabaja, y en muchas maneras, pero siempre hay un propósito. Así que tenemos en el libro de Jeremías 1:4, dice así, de esta manera la palabra de Dios. Aleluya. Dice así: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces era un hombre escogido por Dios, que antes que él naciera, ya el Señor ya tenía preparado el destino. Y usted y yo, que antes de nacer, yo sé que Dios tiene preparado algo para usted y para mí. Yo sé que Dios va a hacer una obra en su vida. Yo sé que Dios a dónde lo va a llevar, yo no lo sé. Pero Dios nos ha dado esa oportunidad de existir en la tierra con un propósito. Dios nos ha mandado a este lugar por algo, no por venir a la tierra a hacer destrucciones, sino que el que destruye se llama Satanás. Así que nosotros tenemos una lucha. La lucha del cristiano es que si nosotros nos debilitamos, si nosotros nos entra la duda, si nosotros nos enfriamos, es triste y lamentable, mis amados hermanos, que el enemigo va a tener parte de destruir nuestra vida, de destruir nuestra salud, de destruir nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestro matrimonio, nuestros hijos, porque Él no viene a acariciarnos, sino que Él viene a destruir. Y anda como león rugiente a ver a quién se va a devorar. Por eso que me gozo que usted está en este lugar, porque yo sé que usted se ha puesto en su corazón primeramente buscar de Dios, y todos los demás vendrán por añadidura. Yo sé que Dios tiene propósito, tiene planes para nosotros, pero a veces los procesos, ahí donde nosotros nos debilitamos. Cuando se nos viene la prueba, porque no todo en el evangelio, decía el hermano que en el estar en el evangelio, claramente tenemos gozo, tenemos esa libertad, tenemos esa bendición de ser hijo de Dios. Ahora usted se imagina si el presidente le diera su apellido, usted fuera hijo de presidente, yo sé que usted se sentiría contento. Ahora nosotros que somos hijos de Dios, por fe nosotros somos hijos de Dios. Entonces es una bendición, amada iglesia, pero a veces cuando nosotros ya se nos viene la prueba, las luchas,
Y cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida, ahí es cuando nosotros debemos de estar preparados. Y si no estamos firmes, no tenemos puestos los pies en el Evangelio de Cristo, cuando se nos vienen las pruebas y las luchas, ahí cuando nosotros podemos debilitarnos y podemos regresar a la tierra de Egipto, o sea, regresar al mundo. Este lugar a veces venimos nosotros, no es como costumbre, sino que en ocasiones yo digo que vengamos a la iglesia, la casa de oración, la casa de restauración. Pero si este lugar es como me cuesta pronunciarlo, es como la alfarería. ¿Alguien sabe qué es una alfarería? No, gloria a Dios, porque de eso se trata. Algunos, nuestro evangelista sabe, pues gloria a Dios. Y pues mire, una alfarería es algo donde la gente, o sea, una fábrica donde fabrican el barro. Una fábrica donde ahí hacen vasijas, ollas de barro, comales. No sé si usted conoció, todavía yo alcancé. Mi mamá cocinaba sus frijolitos en olla de barro, calentaba las tortillas en comal de barro. Y pues en sí, donde se hace, eso se le llaman alfarería, ahí donde el alfarero hace las vasijas. Entonces este es el lugar también. Nosotros, lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos vasijas, pero antes que nosotros llegáramos a ser vasijas, nosotros barro primero, ¿verdad? Y entonces transcurre esa preparación de barro a vasija, lleva un proceso. Y muchas veces que nosotros no entendemos, que nos quedamos a medio camino. Se nos viene una prueba, se nos viene una lucha, y lo que primero es hacer, tirar la toalla, ya no seguir. Pero se nos olvida que nosotros somos barro delante de Dios o en las manos de Dios. Y entonces transcurre eso, hay un proceso, y son procesos que a veces hay cosas que nos facilita dejarlo y hay cosas que nos cuesta dejarlo. Y hay cosas que nos toca doler, llorar para dejar todo eso. Y vamos en el libro de Jeremías 18:5, ahí vamos a entender. Aleluya. El libro de Jeremías 18:5. Gloria al Señor. Dice la palabra así. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. O vamos a ver, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Ministerio Dios nos da vida. Dios tiene un propósito, amada iglesia. Dios tiene planes sobre su vida. Dios tiene algo preparado para usted, para su familia, para sus hijos, para su generación. Joven que están escuchando, hay propósito de Dios sobre sus vidas, pero a veces cuando se vienen los propósitos o cuando se viene la preparación, ahí es cuando toca doler, toca derramar lágrimas, toca gritar. Y hasta a veces por eso muchos de nuestros hermanos no están en este lugar, prefieren regresar a Egipto o no aguantaron el proceso. Pero lo bonito que es que Dios lo vaya a rescatarlo. ¿Qué tiempo? El humano no lo sabe, pero Dios sabe cuándo lo va a ir a rescatar. Porque cuando Dios empieza a trabajar, Dios no deja media. Tal vez nuestros hermanos que ya no vemos aquí, pero sé que Dios lo va a traer. Sé que Dios lo va a levantar, Dios lo va a transformar, Dios lo va a ir a traer a donde estén nuevamente, porque el trabajo que Dios comienza, Dios lo perfecciona hasta el día del Señor Jesús. Entonces nosotros como barros entendemos que dice la palabra en el libro de Génesis que nosotros somos, que el Señor ha tomado el hombre del polvo de la tierra, que polvo somos y al polvo volveremos.
Y ahora yo les digo que nos dice la palabra en el libro de Jeremías que nosotros solo somos barro en la mano de Dios, pero una cosa sí, valemos la sangre de Cristo. Y si usted si no ha aceptado al Señor, no se ha bautizado, pues le invito que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que usted forma parte del pueblo de Dios. Hoy es el día que usted forma como por fe hijo de Dios. Lo que pasa muchas veces, que tenemos esto en nuestra mente, que somos polvo nada más. Claro que sí, delante de Dios somos polvo. Solo somos barro, pero a veces nos entra esa negatividad porque somos polvo y somos barro, nada podemos hacer, se me hace imposible, me cuesta, no puedo, tengo miedo, no sé qué decir, no sé cómo hacer. Pero usted en sí, usted y yo somos polvo, somos barro, pero usted y yo valemos la sangre de Jesús, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Así que usted no es cualquier cosa, usted vale la sangre de Jesús. Y si esto es para el Señor, déselo con gozo, porque a Él se lo merece la gloria y toda honra, porque bajo su misericordia que usted y yo estamos hoy en este lugar. Entonces sigamos con la preparación. Cuando empezamos a caminar en el Evangelio del Señor, ¿qué propósito Dios tiene en su vida? Yo no lo sé, pero transcurso la preparación va a haber muchas cosas que se va a doler. Muchas cosas se tiene que dejar, porque a veces un vaso, decía mucho que un vaso sucio no puede servir a un rey, o un vaso que no está lavado no puede servir al Señor. Y con eso no digo que los que compartimos la palabra de Dios somos perfectos, sino que esa es la lucha también como predicadores, de luchar día a día a santificarnos para Dios, luchar el día y día para guardarnos para Dios. Luchamos el día a día para agradar a Dios y no para agradar al hombre. Porque para agradar al hombre es fácil y sencillo quedar bien con el hombre, pero para agradar a Dios se requiere de mucho esfuerzo, se requiere de mucha entrega, se requiere de mucha dedicación a Dios y estar convencido que estar con Cristo y no estar en el mundo. Y antes que Dios empiece a trabajar, antes que Dios cumpla el propósito sobre su vida, sobre mi vida, sobre la vida de su esposo, sobre la vida de su esposa, sobre la vida de sus hijos, de sus generaciones, Dios va a hacer una transformación. Tal vez usted lo mira como un problema, usted lo mira como una lucha, usted lo mira como una enfermedad, usted lo mira como una escasez, usted lo mira de una manera que usted siente que nadie tiene ese amor. Usted mire que en la iglesia no hay amor. En la congregación no hay unidad. Los hermanos, ¿dónde está el amor de Cristo? Y no que servimos un Dios de amor. ¿A dónde está la visita de los hermanos, de los pastores? En la iglesia no hay nada. Pero se nos olvida que somos barro en las manos del alfarero y a veces nos toca pasar un proceso solo. Vemos la historia del Señor Jesús que tuvo que caminar 40 días, tuvo que ayunar 40 días y 40 noches en el desierto, solo, sin nadie. Podía llevar a sus amigos, sus discípulos, los que estaban alrededor, pero el Señor Jesús caminó 40 días y 40 noches solo. ¿Y por qué nosotras a veces nos pasa un proceso? No recibimos una visita, no recibimos cualquier cosa que nosotros anhelamos, ya se nos vino esa desesperación, nos entra la frialdad y decimos, ¿dónde está el amor de Dios? Pero amada iglesia, somos barro en la mano del alfarero. A veces nos toca pasar un proceso solo, sin nadie, sin el hermano, sin la hermana, sin los pastores, sin los líderes, incluso sin el esposo, sin la esposa, sin los hijos, sino que le toca caminar solo en su desierto. ¿Para qué? Para que Dios cumpla el propósito sobre su vida, para que Dios lo levanta ahí donde está, para que Dios restaura su matrimonio, para que Dios le traiga la sanidad, para que Dios haga una y otras cosas maravillosas sobre su vida, para que Dios lo use, para que Dios le exalte, para que Dios lo tenga en su mesa trabajando para Él. Pero antes que eso llegara a pasar, tiene que pasar un proceso.
Dice la palabra de Dios que en nuestro labio hay autoridad. Y yo no sé qué usted ha pedido. Señor, yo anhelo cantar para tu obra. Yo anhelo cantar, yo anhelo predicar, yo anhelo servir. Oh Señor, yo anhelo estar en el sonido, anhelo en el diaconado. Señor, yo quiero hacer en la limpieza. Dios, yo anhelo dirigir un servicio. Usted está trabajando para Dios, no para el hombre. Y cada vez que usted desea, Señor, quisiera trabajar, usted ya está pidiendo a Dios que le dé la oportunidad de trabajar para su obra. Y entonces cuando usted pide, Dios cumple, Dios le responda. Y ahí cuando se nos vienen las pruebas y las luchas, ahí cuando se nos viene la preparación, y ahí cuando a veces, muchas veces pedimos, dice la palabra de Dios, que a veces pedimos y pedimos y pedimos mal. A veces solo pedimos, pero no tenemos la conciencia de que, o no tenemos claro en qué proceso nos vamos a tener que pasar. Según lo que uno anhela, así va a ser su proceso. Si la bendición es grande, pues también el proceso es grande. Si su bendición usted anhela poquito, también su proceso es poquito. Pero lo que Dios tiene propósito con cada uno, lo tiene. So que es momento de que usted retoma nuevamente que los propósitos de Dios cumplan en su vida. Cuando Dios empieza a restaurar en toda área de nuestra vida, hay cosas que venimos considero que aquí es casi la mayoría somos, porque yo no hace mucho que empezamos a caminar en el Evangelio, pues bueno, aproximadamente 5 años, pero yo durante toda mi juventud sabía que existía un Dios, pero no conocía a Dios. Ya cuando empezamos a caminar en el Evangelio, conocí al verdadero Dios, que ha hecho los cielos y la tierra, el que ha dado el soplo de aliento al ser humano, y el que nació, el que murió y el que vendrá por su pueblo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Pero cuando Dios llegue a su vida, Dios empieza a restaurar toda cosa, lo que nosotros hemos vivido en el pasado, Dios lo va a restaurar. Si había orgullo, había venganza, había odio, rencor, remordimiento, celos. Yo no sé qué más que usted ha sentido antes de conocer a Dios, pero ya cuando Dios empezó a trabajar en su vida, hay cosas que le ha facilitado dejarlo y hay cosas que a usted le ha costado. Y si no le ha costado, le va a tocar costar dejar las cosas, pero todo para una buena obra. Hay momentos que viene el tiempo de la restauración. Cuando venimos aquí donde nosotros nos moldea el carácter. Cuando venimos a la casa del alfarero, aquí donde Dios nos transforma, nos restaura, nos moldea en toda área de nuestra vida. Aquí donde nosotros podemos dar un cambio a nuestra vida total para estar en los caminos de Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, siempre hay una diferencia. Que ya no caminamos como antes, ya no hablamos como antes. Tal vez antes hacíamos cosas indebidas sin el conocimiento de Dios. Tal vez guardamos algo en el corazón que a Dios no le agrada. Tal vez actuamos de una manera que a Dios no le agrada, pero sin el conocimiento de Dios, Dios tiene misericordia. Pero usted y yo que conocemos la verdad y lo sigue haciendo, lo siento, mi amada hermano, mi hermana hermana, usted está en problema con Dios, no con el hombre, está en problema con Dios, porque lo sigue haciendo, conociendo la palabra de Dios, conociendo la verdad y estando en el Evangelio de Cristo. Hacerlo, entonces es tiempo de decirle al Señor que cambia esa área de nuestra vida para que llegue a cumplir el propósito según lo que Dios va a cumplir en su vida. Y hay cosas que tenemos que dejar, nos cuesta, pero por algo para que el propósito de Dios se cumple. No sé si mi hermano está ahí con las imágenes. Póngame la primera imagen, por favor. Este era usted y yo antes de conocer a Cristo. La primera. Este era usted y yo antes de conocer a Cristo. Abandonado, descuidado, llena de suciedad.
bajo el sol, bajo la lluvia, bajo la tempestad, bajo el huracán, bajo la tormenta, bajo la nieve, bajo de muchas cosas vivíamos. Pero llega el hermano a darnos una invitación a venir a la casa de Dios, a venir a la casa del alfarero, y comparte un mensaje de la salvación, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay lo que el mundo no puede dar. Entonces, volvamos a la segunda imagen. Ahí cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida, quita la roca, quita las hojas, quita los insectos, quita los terrones, para que con ese barro pueden hacer una hermosa vasija. Y esa hermosa vasija es usted y yo, para la honra y gloria de Dios. Porque Dios no puede usar un vaso, no puede usar una vasija llena de suciedad. A veces decimos que porque Dios no contesta, es porque aún Dios no ha terminado su obra. Es porque aún Dios no ha trabajado tal vez en su vida. Y ahí cuando empieza a trabajar el Señor, primero quita la roca, quita las malas palabras de nuestros labios, quita las hojas. ¿Qué más nos tiene que quitar el Señor? Las malas costumbres, las malas intenciones, las vulgaridades. Y me meto en eso hasta las canciones mundanas. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que somos templo y la morada del Espíritu Santo. Y nuestros ojos es la ventana, nuestros oídos es la ventana de lo que nosotros guardamos adentro. Y si nosotros lo que escuchamos, lo que vemos, lo atesoramos en el corazón. Y ya cuando el corazón es un depósito donde muchas cosas podemos guardar, y si vemos cosas que desagrada a Dios, y si escuchamos cosas que desagrada a Dios, entonces este depósito se llena. Y ahí es donde se cumpla la palabra que compartía el hermano: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuidemos nuestro corazón, pero el tema es que cuando Dios empieza a trabajar, empieza a sacar muchas cosas. Hay cosas: el enojo, la ira, los celos, las malas conductas, las dudas, la incredulidad, los celos. ¿Cuánto más hay que a Dios no le agrada? Lo impaciente, porque nosotros servimos a un Dios de paciencia. A veces cuando queremos hacer algo, ya queremos hacerlo rápido. Y si no se nos da lo que queremos, ya nos enojamos, ya nos empezamos a molestar. Pero se nos olvida que servimos a un Dios de paciencia. Al tiempo de Dios, si se da, gloria a Dios. Y si no se da en el momento que nosotros queremos, gloria a Dios, porque Dios sabe el momento y el tiempo perfecto para dar. Y entonces, antes que Dios va a seguir usándolos a usted, y antes que el Señor me va a seguir usando a mí, me tiene que sacar toda cosa que a Dios no le agrada. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar. Hay muchas cosas que tenemos que aceptar, que tal vez usted lo mire como un problema, un proceso, sino que usted está pasando para una preparación, para trabajar para la gloria de Dios. Yo no sé qué usted ha pedido, ha anhelado en su corazón, porque Dios a veces escucha, mira lo que nosotros sentimos en el corazón. Sin necesidad, Señor, te prometo, Señor, yo anhelo hacer eso, yo quisiera hacer eso, pero con usted que piensa y pone en su corazón en hacerlo, ya Dios ya lo está viendo. Ya Dios ya lo ha aceptado, y entonces viene el Señor, te responde. Y a veces que nosotros pedimos algo y se nos olvida. Y cuando se nos viene la preparación, se nos viene el por qué. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué cuando buscamos de Dios se me vienen más las pruebas? ¿Y por qué cuando más me someto a buscar de Dios se me viene esto, se me viene el otro? Para lo humano, mira que es un proceso, es un problema, pero para Dios es una preparación para que usted alcance lo que usted ha pedido primero. Aquí cantamos muchas veces esa alabanza del alfarero, no sé si ustedes la saben. ¿Cómo dice la alabanza?
Un día orando le dije a mi Señor, les invito, cantamos, amada iglesia, porque no nos agarre sueño. Tú el alfarero y yo de barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Hazme lo que tú quieras, hazme un nuevo ser. Ahora viene el Señor. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Ahora, ¿usted está dispuesto a pasar por el fuego? ¿Está dispuesto a que el Señor venga y te quebranta y te arranca algo que usted está acostumbrado a hacer? ¿Estamos dispuestos a que el Señor venga y nos agarre, nos sacude y nos cernije como lo están sirviendo ahí? Que quita toda pereza, todos celos, todo odio, todo rencor, toda cosa inmundicia que a Dios no le agrada. Si estamos dispuestos, gloria a Dios, porque vive Jehová en cuya presencia que estamos. Si nosotros estamos dispuestos a dejar todo lo que a Dios no le agrada, que muy pronto usted con sus ojos verá la respuesta de Dios sobre su vida. Pero si nosotros no estamos dispuestos que Dios entre en nuestra vida, entra en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, entra en nuestro corazón a quitar todo, si nosotros no estamos dispuestos a que el Señor nos hace pasar por el fuego, si nosotros no estamos dispuestos a que el Señor nos quebranta, nos vamos a quedar como el pueblo de Israel. Podemos pasar 40 años, 50 años esperando la promesa de Dios y no lo vamos a ver, sino que nuestros hijos lo van a ver, porque tal vez ellos sí lo van a creer y van a estar dispuestos a pasar por el fuego y van a estar dispuestos a que el Señor los quebranta y los arranca lo que Dios no le agrada. Gloria sea su nombre, aleluya. Y entonces, estemos dispuestos, mis amados hermanos, y conscientemente que nosotros estamos en la mano del alfarero. Aquí, que sea la voluntad de Dios en nuestra vida, no en la voluntad del hombre, porque el hombre anhela muchas cosas, desea muchas cosas, dale gusto a la carne, pero el Señor nos pide que nos guardemos para Él, porque estamos en los últimos tiempos. Y si nosotros no estamos dispuestos a que Dios trabaje en nuestra vida, y si Cristo venga por su pueblo, cosa dura nos espera. Pero vamos en el libro de Isaías 64:8. En el libro de Isaías 64:8 dice así la palabra de Dios. Aleluya. Dice así la palabra de Dios en el libro de Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tenga perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. ¿Qué somos para Dios? El pueblo de Dios. Y si usted aún no eres parte del pueblo de Dios, pues en esta mañana te damos la invitación que formas parte del pueblo de Dios, que formas parte como hijo de Dios, que no solo vamos a tener esa bendición de deleitarnos de las bendiciones de Dios aquí en la tierra, sino que también en la segunda vida nosotros también podemos gozarnos delante de la presencia de Dios. Y muchas veces nos cuesta decir eso o por temor, pero es mejor decir las cosas tal y como es. Y cuando hay cosas hay que resolver en la manera que yo trabajo. Y la gloria y la honra para Dios, porque Dios es el que ha trabajado mucho en mi vida.
que a veces para arreglar un asunto es mejor llamarlo por su nombre. Porque usted va con el dentista, usted va a decir que tiene un dolor y viene el dentista, usted tiene caries, usted tiene dolor de muela. Usted va con el médico le va a decir, lo siento mucho, pero usted sufre de diabetes. Usted sufre de azúcar o no sé qué enfermedad, o le dan la mala noticia, mire, lamentablemente usted tiene cáncer. Y entonces si el doctor le dice que usted tiene cáncer, uno ya empieza a trabajar, a buscar la medicina para la cáncer. Porque pues si usted tiene cáncer no le van a dar no empiece a buscar y le dan una medicina para dolor de muela. O usted le duele la cabeza, no le van a dar medicina para dolor de pies. Entonces usted donde usted está afectado, el médico le tiene que decir. Y trabajar para Dios, a veces hay que decir tal y como es, lo que dice la palabra de Dios. Lo que es blanco, y lo que es negro, es sí o es no. Aquí no hay un tal vez, sino que le digo, ¿por qué debemos de acudirnos en el abrigo de Dios? Buscar de Dios, porque conscientemente sabemos que existe un cielo y existe un infierno. Solo hay dos caminos. ¿Dónde queremos ir? ¿En qué camino queremos caminar? ¿En el camino ancho o en el camino angosto? La palabra de Dios es clara. Y a veces nosotros nos toca compartir también que si servimos a Dios o servimos al mundo. ¿Queremos heredar el reino de Dios o queremos ir a... Usted ya sabe. Eso mientras nosotros que tenemos vida, tenemos esa oportunidad. Usted y yo que tenemos vida, tenemos esa bendición todavía de tomar decisiones a dónde queremos ir. ¿Y a dónde queremos pasar nuestra eternidad? Si queremos pasar nuestra eternidad con Cristo o queremos pasar nuestra eternidad en el lago del fuego, que allí no hay esperanza, no hay retorno. Es mejor tomar una decisión ahora, estar convencido, servirle a Papá Dios y estar dispuesto a entregar nuestra vida. Y es una lucha, no le digo que es fácil, es una lucha del ser humano, entregar nuestra vida, dispuesto a que Dios trabaje en nuestra vida. Se nos viene prueba, gloria a Dios. Se nos vienen las luchas, gloria a Dios. Se nos viene la enfermedad, gloria a Dios. Se nos viene la escasez, gloria a Dios. Se nos viene la frialdad, gloria a Dios. Porque en todo eso dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Porque el trabajo que Dios comienza, Dios lo perfecciona, Dios lo termina hasta que se cumple el día del Señor Jesús. Y entonces, solo teníamos dispuesto a trabajar y estar en los caminos de Dios. Porque usted no es cualquier persona, usted no es cualquier mujer, usted no es cualquier hombre, usted vale mucho para Dios. Y Dios anhela que nosotros estemos en los caminos de Él, porque hay propósito que se va a cumplir. Y con eso casi finalizo. Les invito a que vayamos al libro de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. Aleluya. Gloria al Señor. En 2 de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos, dice, el tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el tesoro? Dios. ¿Cuál es el tesoro? El Rey de Reyes y Señor de Señores en el vaso. ¿Y cuál es el vaso? ¿Cuál es la vasija? Diga: yo soy el vaso. Yo soy la vasija, que en mí habitará el Espíritu Santo. Pero antes que el Espíritu Santo habite en su vida y en mi vida, es necesario que nosotros nos limpiemos interior y exterior, para que la gloria de Dios se manifiesta sobre su vida. Antes que ese tesoro habite en el vaso, tiene que haber un proceso. Yo no sé en qué situación usted está pasando, si por una enfermedad.
Yo no sé en qué situación, en qué proceso usted está pasando. Si en su corazón ya no tiene ese deseo de buscar a Dios y servir a Dios. Si en su corazón ya está cansado, usted dice que ya no quiero más. Ya no quiero, ya no tengo ese anhelo de buscar de Dios. La enfermedad lo ha turbado, los problemas, el desánimo, las murmuraciones, las enfermedades, o yo no sé cómo usted está pasando en su vida. Yo no sé en qué situación usted se encuentra, pero el Dios que servimos conoce su vida. Y hoy yo te vengo a decir en el nombre de Jesús, a lo que usted le dice problema, a lo que usted le dice enfermedad, a lo que usted le dice desánimo, a lo que usted le dice pereza, a lo que usted dice cosas duras venidas a mi vida. Hoy la palabra de Dios nos dice que usted está pasando por el fuego. Usted está pasando por un lugar donde el Señor te está quebrantando para moldear tu carácter, para moldear tu vida, para moldear muchas cosas, áreas en tu vida, para restaurarte, para levantarte, para que usted se levante a trabajar para la obra de Dios, para que usted cuando se levanta con poder, con autoridad, porque no es usted el que va a hacer, sino que Dios, sino que el Espíritu va a trabajar en esa vasija y es el Espíritu que va a trabajar en ese vaso, pero es necesario que pasamos por un proceso y por ese momento de quebrantamiento donde Dios va a tener que hacer muchas cosas en nuestra vida. Y entonces, amada iglesia, yo no sé qué situación está pasando, pero hoy lo invito en el amor de Cristo, persevere, lucha, porque la bendición no llega a la cama. La bendición no llega en el sofá. Las promesas de Dios no llegan comiendo un banquete cuando hay tiempo de buscar a Dios. La bendición de Dios no llega cuando nosotros nos quedamos viendo películas. Lo siento, mi amada hermana, mi amado hermano. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su propósito. Pero si usted persevera, si usted lucha, si usted camina, si usted no lucha, no camina, vamos a pasar como el pueblo de Israel. Pasamos muchos años y no vamos a ver la promesa, la respuesta de Dios. Y no porque Dios sea malo, sino que nosotros no luchamos para obtener esa bendición, amada iglesia. Y este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. Y yo sé que Dios va a hacer muchas cosas maravillosas, así como lo ha hecho en mi vida. Y Dios va a hacer también cosas maravillosas sobre sus vidas. Y ese gozo en mi corazón, que no es gozo mío, sino que es el gozo del amor de Dios que ha puesto en mi corazón, de trabajar para su obra y compartir ese mensaje con ustedes. Si usted lo recibe, gloria a Dios. Y si no lo recibe, gloria a Dios. Yo cumplí con lo mío. Ahora la responsabilidad está en usted si lo quiere hacer. Y así que lo invito a que se pongan de pie y finalizamos con una oración. Que Dios los bendiga mucho, que Dios tome el control de su vida. No se olviden buscar primeramente el reino de Dios y después podemos divertirnos y gozarnos de las bendiciones de Dios que da hacia nuestra vida mientras que estamos aquí en la tierra. Aleluya. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Santo, por la palabra, Dios mío, que has puesto en mi corazón. Oh, poderoso Dios, yo no sé en qué proceso estás pasando. Yo no sé en qué situación estás. Yo no sé qué es lo que sientes en tu corazón. Pero lo único que sé es que Dios está trabajando en su vida. Hoy te digo en el nombre de Jesús. Hoy te digo, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, no te detengas. No dudes, porque esa duda, porque esa dureza de corazón que no entiendes que es Dios el que está trabajando en su vida. Deje que Dios trabaje en su vida. Tal vez sientes de salud quebrantado. Tal vez sientes que los procesos te están inundando, que sientes que ya no tienes fuerza para caminar. Pero Dios es el que te está transformando. Dios es el que está obrando. Dios es el que te está haciendo pasar por el fuego.
Dios, el que te está moldeando en toda área de tu vida. Lo que pasa, Cristo le da forma. Oh Dios, Este barro. solo estemos dispuestos a abramos nuestro corazón a Dios y decirle: heme aquí, papá, haga tu obra. Haga tu obra, Dios, en nuestra vida. Mis hermanos, mis hermanas, no se detenga. Lucha, no lucha por usted, lucha por su familia, lucha por sus hijos, lucha por sus hijas, lucha por su generación. Yo me alejé, la soledad ha sido mi cobijo. Hay procesos tan duros Me hacen tanta que quita la falta fuerza, tu quita el caricia. ánimo, quita todo. Pero sobre todo eso, Dios te está preparando. Soy una vasija quebrantada. Oh, poderoso Soy un Dios. instrumento procesado. Y aunque no entienda, Yo sé que Dios va a hacer obras maravillosas sobre nuestra vida, sobre su vida. Oh, Dios. Pero antes que esa vasija se llegue a formar, se requiere una preparación. Oh, Dios. Oh, poderoso Dios, gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Sé que vas a restaurar. Mi hermano Rolando, mi hermana María, lo que Dios ha comenzado sobre su vida, lo va a perfeccionar. Lo que Dios ha comenzado a trabajar sobre su vida, lo va a terminar. No solo en usted, sobre sus hijos, sobre su generación. Sea bendita para trabajar para la honra y la gloria de Dios. Aquí hay más hermanos que están pasando un proceso duro. No lo ven como enfermedad ni proceso, ven como una preparación que Dios lo está haciendo. A veces Dios quita la salud o quita lo que más anhelamos en el corazón, lo que más queremos. Dios nos los tiene que quitar porque nos está preparando, nos está haciendo pasar por el fuego, nos está quebrantando para ser una vasija agradable delante de Dios. Solo te digo, esfuérzate y sé valiente y confía y agárrate de la mano del Dios viviente, que Él te dará la victoria, que con tus ojos verás la recompensa. Oh, maravilloso Dios, gracias, Papito Santo, gracias, poderoso Rey. A Dios sea la toda honra y toda gloria, porque eres maravilloso, eres bondadoso. Y Él es sobre todas las cosas en esta tierra. Amada iglesia, este es el mensaje que Dios ha puesto hacia mi vida para cada uno de ustedes. Y así, con la misma felicidad que recibí el privilegio, con la misma felicidad entregué este